súper listos para la información del día de hoy porque no se la pueden perder, y es que el día de hoy vamos a platicar de lo que está sucediendo con la energía en Europa. Sabemos que últimamente han estado enfrentando una crisis, pero ¿qué sucede con esta crisis? ¿De qué manera es que está afectando tanto energética como económica como políticamente a estos países europeos? ¿Y quién es el responsable detrás de todo esto? La Unión Europea ya empezó a echar culpas y aquí hay muchísimo más de lo que se está mostrando. Así que vamos a iniciar con la información del día de hoy porque está de no perderse. Y es que lo último que se anunció en este tema de la crisis energética pues es que Rusia cierra este sistema de gas en Europa justo al inicio del otoño, es decir, hace un par de días, y el precio se va a la alza en otro 16%. Ya habíamos visto cómo las empresas distribuidoras tanto de energía eléctrica como de gas pues habían elevado sus precios, y esto tenía obviamente muy descontentos a los ciudadanos europeos, pero no entendían qué estaba pasando, no entendían el por qué de esta manera tan repentina pues estaban aumentando los precios y bajando obviamente las reservas que tenían. Lo que está sucediendo en Europa es algo que es repercusión de años y años y años y años de manejos indebidos. Aquí en Europa pues estaban dando las cuestiones de que las empresas privadas eran quienes mantenían este monopolio, por así decirlo, de la distribución del gas, algo que es bastante riesgoso porque estas empresas obviamente buscaban el sacar el mayor beneficio, pero no se pusieron a pensar en que los recursos en algún punto iban a llegar a este límite y que iba a ocasionar precisamente una crisis de este nivel, porque Europa es uno de los países que más utiliza, por ejemplo, la energía eléctrica, y justo en situaciones como esta, en donde el invierno es bastante crudo, los climas son bastante extremos, y claro que se necesita la energía para poder tener las calefacciones, para poder llevar una vida pues de una calidad mayor en este tipo de temporadas. Por lo tanto, pues es uno de los continentes que más utiliza estos recursos, pero los recursos no se producen en todos los países, a diferencia que en Latinoamérica, en donde no se necesita, no se requiere tanto de estos artefactos para poder pues regular estos climas, ya que en la mayoría de los países de Latinoamérica pues no son climas tan extremos, y además cada uno de los países tiene, por ejemplo, yacimientos de petróleo, tiene esta producción de gas, tiene la producción de energía, y además tienen pues estas carboníferas que le han dado seguimiento a las necesidades de los ciudadanos. En Europa no, en Europa son muy pocos los países que cuentan con estas capacidades, y los recursos se obtenían por parte de países de Oriente Medio, como lo era Afganistán, que vimos que fue una de las principales razones por las cuales Estados Unidos pues no se iba del país, y además que Rusia y Alemania habían ya puesto los ojos en esto. ¿Qué pasa ahora que Rusia decide cerrar este ducto? Porque recordemos, también tenía un pacto con Alemania con el ducto del Nord Stream 2. Lo que sucedió fue que no hay el suficiente recurso para poder abastecer a Rusia y a los demás países, por lo tanto Rusia dice: voy a cerrar las puertas y me voy a quedar con los recursos para mi gente, no voy a garantizar que mi población pues tenga lo necesario, y después veré de qué manera ayudo a los demás países de la Unión Europea, porque además recordemos que Rusia siempre se ha manejado muy aparte debido a que se encuentra entre el continente asiático y el continente europeo, pero Rusia en este punto sigue manteniendo su control sobre el mercado, optando por limitar los flujos adicionales hacia el continente. A un día de la llegada del otoño, Gazprom ha optado por no enviar más gas a Europa a través de Ucrania. Esto obviamente pues pone locos a todos, pone a todos a ver de qué manera van a resolver el salir de este frío invierno, y es que la limitación de los suministros rusos adicionales está dejando a Europa sin el combustible que necesita para aumentar los inventarios de reserva antes de que llegue el invierno. Por lo tanto, están en una crisis muchísimo más grande de la que se pensaba, porque no solo es que se van a quedar sin energía eléctrica, sino que también podría significar que los hogares volverían a tener pues simplemente lo básico, que es si acaso la estufa, no hay calefacción, no hay agua caliente, y esto obviamente repercute en todos los ciudadanos. A pocas semanas del inicio de la temporada de calefacciones, los almacenes están llenos a menos de un 72%, que es el nivel más bajo para esta época del año en más de una década. Esto no se había visto, y sobre todo después de estar en estos límites también están con la problemática de que los servicios se han vuelto bastante caros. Como vimos, subió en un 16%, entonces imagínense ustedes que si anteriormente se pagaban 10 euros al mes para poder tener este suministro, ahora van a pagar 11 euros con 60 centavos. ¿Y qué va a pasar
pasar a lo largo de un año o a lo largo de esta temporada? Bueno, pues que ese 16% se va a ir del resto de los gastos únicamente a pagar estos servicios, y que hay familias que pues lamentablemente no podrán costear estos costos extra. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué se está dando esta crisis? Bueno, pues sabemos que el modelo que se tenía anteriormente era un modelo que pues atiende a necesidades neoliberales, y que de esta manera pues se han visto mermadas estas producciones debido a que los recursos no fueron debidamente suministrados y que además no fueron debidamente regulados, es decir, que se utilizaron y se utilizaron y se utilizaron sin pensar en las consecuencias y sin buscar un plan B. Ellos pensaron que la energía eléctrica y que estos recursos iban a durar para siempre y no tenían pues un plan de reserva, ni mucho menos se han puesto a pensar en por qué no era el Estado quien suministraba estas cuestiones y lo dejaron todo en manos de la iniciativa privada. En Alemania, por lo menos 50 proveedores de gas han subido el precio o planean hacerlo. En cuanto al costo del fluido eléctrico, también está por las nubes, con incrementos de al menos el 3.7%, que ustedes dirán, oye Samara, pero 3.7% no es tanto. Quizá en una factura no es tanto, pero ¿qué pasa cuando ya lo pagas mes con mes y que además esto va a la alza? Este mes es 3.7, el siguiente mes va a ser 4, el siguiente mes 4.5, el siguiente mes un 5%, y así se va a ir elevando el costo. Entonces ahora imaginen que ustedes son unas personas que ganan lo suficiente y que tenían ya contemplados sus gastos, y que ahora ese pequeño porcentaje pues les quita ese complemento que tenían destinado para otras cuestiones. En España el precio de la electricidad llegará a su nivel más caro en la historia del país. En el Reino Unido, desde el 1 de octubre anunciaron el precio máximo de la tarifa de energía, lo que puede provocar que hasta 500,000 de hogares adicionales tengan dificultades para mantenerse abrigados. Este es uno de los escenarios más críticos que se ha vivido en la Unión Europea, y obviamente ya este continente busca nuevas vías para mitigar esta crisis eléctrica. ¿De qué manera? Bueno, ellos argumentan que harán frente de forma conjunta a esta crisis energética, y la Comisión Europea ha anunciado que prevé presentar una propuesta de reforma del mercado europeo del gas antes de que se acabe el 2021. La comisaria europea de energía ha afirmado que entre las medidas se encuentran apoyos específicos a los consumidores, pagos directos para quienes estén en riesgo de pobreza energética, recortes a la fiscalidad de la energía y traslado de cargas a la fiscalidad general, es decir, tributar de una manera distinta para que estas cargas se vean un poquito más bajas, y que personas que quizá tenían apenas el acceso pues puedan seguir llegando a estos recursos. Recordamos que pues fue Rusia el que cierra este gas, y obviamente Europa empieza a echar culpas, empieza a decir es que todo esto lo ocasiona Rusia al ser egoísta y cerrar sus ductos. Por lo tanto, Rusia claramente que responde y les dice que se desvincula por esta crisis de los precios y apunta a errores de la Unión Europea. Vladimir Putin, presidente ruso, ha atribuido a las bajas temperaturas del último invierno y a los errores de la Unión Europea de la crisis abierta por el alza en los precios de energía, en un intento por desmarcar a Rusia de los récords que se encadenan en los distintos mercados. ¿A qué se refiere con un mal manejo por parte de la Unión Europea? Bueno, pues porque sabemos que esta crisis es debido al uso constante, al uso desmedido de los recursos, que no fueron capaces de dar pues de manera equitativa estos recursos, y que además no se preocuparon, como comentábamos, por un plan B, y esto va directamente ligado con el cambio climático, una cuestión que se ha hablado durante las décadas, que se ha hablado a través de los años, pero que no todos los países han puesto atención, y que estos países principalmente pensaban que ellos no eran los que se verían afectados. Siempre pues se ha pensado que países en desarrollo, como lo es América Latina, quizá algunos países en África, pues serían los más afectados, algunos países también en Asia, pero esto es lo que está sucediendo. El cambio climático y el mal manejo de los recursos derivan en esto, en crisis en las cuales los primeros y principales afectados pues siguen siendo los ciudadanos, ¿no? Y en donde vemos que ya no solamente se trata de me voy a quedar sin luz, sino que esto podría provocar que miles y miles de personas se vean en situaciones críticas debido a los climas extremos que se viven en estas regiones. Y es que esta crisis es considerada una de las más grandes y la que da inicio a una crisis energética mundial que no va a tener una solución tan
tampoco tan rápida ni en términos cortos. Estos aumentos del precio del gas y los carboníferos se van a la alza y las predicciones del precio del petróleo se van a los $100 por barril. Sabemos que varias mezclas, como por ejemplo la mexicana, estaban cotizando en $76, pero que si se van a los $100 va a ser incosteable y que además pues se va a volver un mercado bastante competido y se van a desgarrar por las ganancias. Entonces, esto es responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos y yo quisiera saber ustedes qué opinan acerca de que hoy el cambio climático está afectando de una manera tan directa y tan cruda a los ciudadanos del mundo, porque esta crisis no solamente va a seguir en Europa, sino que al irse terminando los recursos, obviamente pues va a alcanzar a todos los rincones del planeta. Europa simplemente es una muestra de lo que puede suceder si es que no se crean políticas públicas y no se hace una cooperación internacional para poder mitigar esta crisis. Yo aquí encantada de escucharlos, déjenme todos sus comentarios acerca de este tema, que aquí vamos a estar dialogando el porqué de la crisis y sobre todo qué va a pasar con Rusia y estos ductos que tienen la capacidad o únicamente de mantener a cierta población. Yo aquí los escucho, aquí déjenme sus comentarios. No se olviden que nos vemos también en todas las redes sociales y por supuesto en el próximo video.